Primero vamos en este día a contextualizar qué quiere decir la familia de la fe, ¿sí o no? ¿Todos aquí tienen una familia? ¿Todos tienen hijos aquí? No todos, porque algunos todavía no tienen edad, otros todavía no se casan. ¿Quién no tiene hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues sí, 7, 8, amén. Los demás ya tienen hijos. Vamos a hablar de que para el reino de Dios existen los hijos de desobediencia y los hijos de Dios. ¿Estamos claros? Jesucristo le decía a los fariseos que ellos eran hijos del diablo. Y se enojaban mucho los fariseos porque les decían, nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Abraham. Y él les decía, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las cosas que él hace y ustedes me quieren matar, son homicidas. Y dicen, no, no queremos. Pero leemos que lo mataron y que estuvieron buscando la posibilidad de hacerlo hasta que lo encontraron, ¿sí o no? Vamos a leer Juan 1, versículo 12, para en primera instancia darnos cuenta de que no todo ser humano es hijo de Dios. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero que leamos, voy a leer alrededor de 9 versiones diferentes sobre este versículo, ¿ok? Para que escuchemos, porque a veces la palabra les dio potestad de ser hechos suena un poco fuera de nuestro léxico normal, ¿sí o no? Ahí les va una. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Ok? Les dio el derecho de llegar a ser. JBS es otra versión. O sea, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, muy parecida a esta. DHH. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. NBLA. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, muy parecida a la primera que leímos. NTV, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En otra dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En la que sigue, les dio el derecho de ser hijos de Dios, les dio el derecho de ser hijos de Dios, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. ¿Estamos claros con esta idea? Lo que nos quiere dar a entender la palabra con les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿se acuerdan cuando hablamos de la palabra facultad? Es darle a una persona derechos, autoridades y capacidades que no tenía. Entonces le dice a los que sí creen en el nombre de Jesucristo, les concede la posibilidad, les da el derecho, les da la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios. Entonces aquí miramos algo, existen los creyentes y los incrédulos, ¿sí o no? La primera separación es esa, los que sí creen en Dios, los que sí creen en Jesucristo, ¿estamos claros? Los que no creen en Dios, los que no creen en Jesucristo como su Hijo unigénito y nuestro Salvador. Entonces dice, bueno, dentro de los que sí creen y los que no creen, a los que sí creen se les da el derecho o la posibilidad de llegar a ser. El paso 1 para que una persona pueda ser un hijo de Dios es creer en Jesucristo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. En creer que Jesús es Dios, en creer en la obra de Jesucristo que murió por nosotros para que tuviéramos vida eterna, ¿estamos claros? Entonces, es una cuestión de derecho. ¿A cuántos les gusta el derecho?
A todos nos gusta pelear porque se cumplan nuestros derechos, ¿sí o no? Bueno, Dios dice, si tú quieres tener el derecho de ser un hijo de Dios, ahora, un derecho, ¿qué es para nosotros? Un derecho. Algo a lo que tienes el acceso, el privilegio, el beneficio, ¿sí o no? Díganme, ¿qué derechos tenemos como seres humanos? El derecho a la vida, el derecho a la educación, ¿sí o no? A la atención médica. Entonces, todo mundo, sí, tú vas a Joco, no te pueden decir, no, pues es que como tú te llamas Rodolfo, pues a ti no te queremos atender. La realidad es que a veces no nos atienden, pues porque hay mucha gente, o porque hay muchas camas, o porque no tienen las capacidades suficientes, pero no porque no quieran o no deban hacerlo. Entonces una persona dice, bueno, yo soy un niño, pues tengo el derecho a estudiar. Entonces tú y yo sabemos que el gobierno pues tiene escuelas para los niños, ¿yo no? En México, a diferencia de Estados Unidos, una persona puede llegar a estudiar hasta el doctorado. ¿Cuánto te cobran en la prepa, si es de la UNAM, si es de estas? Por 50 centavos. ¿Quién aquí no tiene 50 centavos? ¿Cuánto te cobran la inscripción en la universidad? 200 en el Politécnico que estudió él. ¿Cuánto te cobran en la universidad de la UNAM? Yo iba con mis 25 centavos y les decía que me dieran mi cana, ¿es cierto? Tú puedes dar la cuota y dar más si quieres hacerlo. Si quieres dar 100 pesos, pues da 100 pesos. Pero con 50 centavos ya lo hiciste. ¿Sí me voy a entender? Tienes ese derecho. Ahora, si eres aplicado, puedes estudiar una maestría. Y entonces las cosas se ponen al revés. El gobierno te da a ti una beca de 11,000 pesos mensuales por estudiar una maestría. ¿Sí me doy a entender? Si te la rifaste y estudiaste tu maestría, haces un doctorado, ¿sí o no? Y si eres abusado, también puedes luchar por una beca. ¿A qué me refiero con esto? Todos los seres humanos tienen esas posibilidades. Todo mexicano puede acabar una carrera si quiere, si se aplica, si estudia. Si en lugar de ir a la escuela no se va a tomar o a cotorrear o a jugar, sino a estudiar. Es nuestro derecho. Yo conozco a personas de mi generación pues, que les gustó la maestría, el doctorado, el postdoctorado y todo lo que tú quieras, porque no tienes que estar en la vida real, sino recibir una mensualidad e ir a la escuela, ¿no? Ya tienes 40 y sigues estudiando. Pero ese no es el chiste, eso también ya es incorrecto, ya se desvirtúa la intención de la enseñanza. Hay gente que vive de eso y el chiste de esto es que la universidad ya te dio a ti los recursos y tú tienes que aportar para la sociedad. Se supone que por eso haces un servicio social, por eso haces una tesis, por eso haces una investigación que aporta a la salud o a la ciencia de tu nación. Los seres humanos por naturaleza no tenemos el derecho a ser hijos de Dios. Solamente los que si creen en el nombre de Dios pueden ser hechos hijos de Dios o tienen la posibilidad de ser hijos de Dios. Muchos niños cuando nacen los regalan, los dejan ahí en la puerta de la esquina de alguien, en un orfanato, diferentes circunstancias y pasan una vida difícil, ¿sí o no? La mayoría de los seres humanos hemos pasado una vida muy complicada en términos ya no físicos, sino espirituales y emocionales y generales, porque nuestro padre no era Dios, porque éramos hijos de desobediencia, porque éramos hijos de mentira. Ahora, Dios dice, todo hombre puede llegar a ser hijo de Dios. ¡Qué padre! Pero ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? Juan, capítulo número 3. Porque Juan abre esta idea en su evangelio, en Juan 1, y la continúa a lo largo de todo su evangelio, no su evangelio, del evangelio de Jesús según él. Juan 3, dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. ¿Qué necesitamos básicamente? Dos cosas. Uno, pues creer en Jesucristo nos da el derecho al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Decidir someternos al reino de Dios, a la autoridad del Espíritu Santo o el Espíritu de Jesucristo. ¿Soy claro con esto? A mucha gente le gusta pensar que es hija de Dios. A muchas iglesias les gusta decirle a todo mundo que son hijos de Dios, pero yo tengo la responsabilidad de decirte lo que habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, los que sí creen en Jesús tienen la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Los que no creen en Jesús, entonces no tienen esa posibilidad. ¿Ok? Los que sí tienen esa posibilidad y quieren ser hijos de Dios, entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tienen que nacer de nuevo. No puedes ser hijo de Dios solamente porque se te ocurrió que ya querías ser hijo de Dios. Tienes que nacer, dice la palabra, en el Espíritu Santo. Oye, una persona, ¿cómo nace en el Espíritu Santo? Nicodemo, si tú quieres leerlo en tu casa, le dice, Señor, ¿y cómo un hombre viejo como yo puede nacer de nuevo? ¿A poco me puedo hacer otra vez un fetito, meterme a la panza de mi mamá y nacer otra vez? Y dice, no me refiero a la carne, no me refiero físicamente, me refiero a nuestro espíritu. Nos referimos a nuestro ser interior, a nuestro ser interno. ¿Sí me doy a entender? Dice, está corrompido de pecado, de muerte, de engaño, de muchas cosas malas. Pero el Espíritu Santo nos puede dar una nueva y mejor vida. ¿Estamos claros? Hasta aquí estamos claros. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, si creo en Jesús, voy por el buen camino. 2, es el detalle. ¿Quieres una vida nueva? Porque para ser hijo de Dios, tienes que empezar de cero. Ahorita mi hijo está diciendo que ya está aprendiendo a amarrarse las agujetas. Entonces, lo que hace es que agarra sus agujetas y les hace así. Y cuando ve que ya no se ven sueltas, dice que ya está. Empieza a caminar y se le desaguarran otra vez. Y le digo, a ver, te ayudo. Y me dice, no, yo solo. Esa es su nueva frase, yo solo. Entonces, otra vez agarra y le hace así. Nos vamos a dar cuenta que hay cosas físicas que no tenemos que aprender otra vez. No nos tienen que enseñar otra vez a respirar. No nos tienen que enseñar otra vez a caminar. Pero hay cosas espirituales que nos tienen que enseñar, que tenemos que aprender de cero. ¿Y cuáles son esas? Vamos a hablar en este mes al respecto. Entonces necesitas una información reformateada, echarle reset a lo que tú eres. Y aquí donde mucha gente dice, yo no quiero eso. Yo me siento bien como soy. Mira todo lo que yo he hecho hasta hoy, lo que logré, mi familia, mis hijos, mi casa, o mira mis negocios, mira todo lo que yo he logrado. Y Jesús dice, bueno, yo no te voy a obligar, pero el que no pierde su vida en este mundo, no la puede hallar conmigo. Así que cuando quieras abandonar lo que eres, abandonar lo que te llena de orgullo, abandonar lo que te llena de seguridad y venir a mí a una vida diferente, yo tengo los brazos abiertos. Entonces, el punto 2 es la clave de todo. Y todavía me faltan otros 4 puntos, pero esta es la clave de todo. ¿Quieres una vida nueva? Porque una vida nueva es nacer ahora del Espíritu de Dios. Que nuestro espíritu, nuestra esencia, ya no sea la esencia de este mundo, del agandalle, del egoísmo, de la mentira, de lo que yo quiero, incluso de las humanidades y el beneficio social, sino de lo que Dios enseña y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Estamos claros? Entonces, Él dice, si quieres, este hombre, Nicodemo, el que le hizo ese cuestionamiento, era una persona que tenía alrededor de 50 años. Era un maestro fariseo. Para ser un maestro fariseo no tenías 12 años.
para ser un maestro fariseo? Estuviste estudiando y estudiando, y este hombre le dijo, ¿quieres nacer de nuevo, Nicodemo? Y Nicodemo le dijo, déjame lo pienso. Fue a escondidas en la noche para que los demás no lo vieran, sus amigos fariseos no lo vieran. Y dijo, déjame pensarlo, déjame ver. Hay quien dice que finalmente fue cristiano. Entonces dice la palabra, bueno, ¿quieres ser un hijo de Dios? Pues tienes que aprender a creer en Jesús. Número 2, tienes que decidir una nueva vida, nacer de nuevo, pero ahora del Espíritu de Dios. Que ya no tengas el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. ¿Lo quieres? Porque a quien lo quiera, Dios se lo da. A quien lo reciba, dice la palabra, tienes que ser un niño para recibir el reino de Dios. Tienen un nietecito, ¿no? ¿De qué edad? 2 y 3 años. Si ustedes le extienden una paleta, ¿qué hace el niño? ¿La agarra? ¿Allá? ¿También la agarra o dice, no, se me hace que esta señora me quiere engañar? ¿Hace así? No, ¿verdad? La agarra sonriente y se va feliz con su paleta. El Señor dice que si tú quieres una nueva vida, aquí está. Agárrala. Pero para agarrarla tienes que soltar la que tienes. Entonces uno dice, y no se pueden las dos. No se pueden las dos. Ahora, ¿por qué Dios decidió que fuéramos sus hijos? Vamos a leer la palabra en Primera de Juan, capítulo 3. ¿Estamos ahí? ¿Ya lo leemos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí miramos dos verdades. El Señor, Juan le dice a la iglesia, a los que ya pasaron por el punto 1 y 2, les dice, bueno, ¿saben por qué somos hijos de Dios? Porque Dios nos amó, porque Dios quiso que así fuera, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que, ¿qué? En el que, en el cree, no se pierda, pero tenga vida eterna. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. El que cree en Jesús como el Hijo de Dios tiene esperanza de nacer de nuevo y ser hijo de Dios, porque Dios lo ama. Pero también aquí dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No podemos ser un hijo del mundo y un hijo de Dios, porque el mundo no conoce a Dios. Y los hijos que genera el mundo no conocen a Dios. ¿Se acuerdan hace unos 3 meses que hablamos sobre la idolatría? Y que se puede tener una visión y una cosmovisión de Dios que no es la del Dios verdadero. El mundo te enseña a un Dios que no es Dios. El mundo te enseña a un Dios que no es el creador. No te enseña al de la palabra de Dios. Te enseña a un Dios de acuerdo a tus pasiones, de acuerdo a tus intenciones, de acuerdo a tu voluntad. Ay, Dios no sería tan mala onda como para mandarme al infierno si hago esto. Y tú piensas que Dios es como tú, pero Dios no es como tú. Él es quien es. Él es el que es. Número 3, tenemos que entender el porqué. Dios quiere que seamos sus hijos y que nazcamos de nuevo porque nos ama. Esto nos pone en ciertos puntos importantes. No obtiene un beneficio si nosotros creemos en Él. No obtiene un beneficio sin nacer de nuevo. El amor de Dios es un amor no egoísta. ¿A qué se refiere esto?
No busca nada a cambio. Ya sé, voy a darles a Jesús y que a Él lo maten para que entonces los hombres si crean y me regalen a mí todos sus dulces. ¿Qué le puedes dar tú a Dios, mi hermano? Es que si Dios me tuviera de su lado. Soy una persona sumamente inteligente. Mi hermano, Dios no necesita a una persona sumamente inteligente porque su inteligencia es como millones de veces mayor a la nuestra. Y sus ángeles son mayores en capacidad que nosotros. Dice la palabra que al hombre lo hizo poco menor que un ángel. Pero eso ya es menor. Aunque sea un poco, pero ya es menor. O sea que no somos las grandes criaturas de la creación de Dios eterna. Hay otras personas, hay otros seres que son más inteligentes, otros seres que tienen más capacidades. ¿De qué les servimos a Dios tú y yo? No. ¿De qué te sirve a ti ser un hijo de Dios? Eso cambia la historia. De todo te sirve. Siguiente punto. Romanos 8, versículo 14. Bueno, ¿y cómo es que somos hijos de Dios? Se preguntaba Nicodemo. Y le decía, bueno, no es por carne o voluntad de varón. Si ustedes saben cómo se hacen los hijos, ¿no? Entonces dice, no es por voluntad de varón, no es porque se pusieron de acuerdo los papás de alguien. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual ¿qué? Abba Padre o Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué dice? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay muchas cosas que tenemos que ver, ¿sí o no? De este versículo número 1, que sería entonces el número 4. En el versículo 15 nos dice cómo es que podemos ser hijos de Dios. Y básicamente es porque recibimos el espíritu de adopción. Somos hijos de Dios adoptivos, ¿sí o no? Somos hijos de Dios porque porque Dios envió al espíritu de adopción. Mi hermano, ¿alguien ha tenido una situación en la que uno de los padres no es el padre biológico de los hijos? ¿Han visto una circunstancia por el estilo? No siempre es tan sencillo de las dos partes, que el padre lo acepte o la madre lo acepte, ni que el hijo lo acepte como su papá o como su mamá. Se necesita, dice el Señor, el espíritu de adopción. Aunque uno quisiera saludar a los dos igual en su interior. Porque ojo, y quiero que lo sepas de una vez, si eres un padre o una madre y tu esposa o tu esposo tienen un hijo que no es tuyo, la única forma en la que lo puedas amar y recibir es si Jesucristo viene y a ti te da el espíritu de adopción para que tú sepas lo que es ser adoptado por Dios. ¿Soy claro con esto? Cuando Dios te adopta y te sabes su hijo y te sabes, porque a veces a las personas como que no les cuesta mucho trabajo venir a Dios y decirle papá, pero no es solamente decirlo, sino cambia toda la atmósfera. Tú puedes venir y decirle al Señor papito por el espíritu de adopción. Yo conozco a muchas personas, a muchos hijos que en lugar de decirle papito, le dicen por su nombre. Oye Juan, oye María, oiga señora. Y el otro no le dice,
dígame, papá, porque tampoco siente que quiera ser su papá. ¿Sí me doy a entender con esto? Alguien lo sabrá de experiencia, otros no. Pero la realidad es que lo mismo pasa con Dios y nosotros. Dios dice, bueno, esta persona no es mi hijo. Mi hijo es Jesús. Y estoy orgulloso de Jesús. Él se las sabe todas. Honesto, recto, dominio de todo. Pero estos fulanitos de aquí no son mis hijos. De hecho, son unos rebeldes, unos necios, unos mentirosos. Me aborrecen a mí, son mis enemigos. ¿Cómo podemos llegar a una relación de amor? Espíritu Santo, ven a la vida de esta persona. Yo lo amo, pero quiero que Él venga a mí y no me vea como su enemigo. Y no me vea como una persona ajena, sino me vea con la libertad de decirme, oye, papito, ¿me das una galleta? ¿Me das un chicle? ¿Me das para mis papas? Y que yo y él podamos tener esa relación. Sí me doy a entender con esto. Sé que el Espíritu Santo está tocando a alguien al día de hoy. Y deja que lo haga. Amén. Es bueno. A veces duele, pero es bueno. Entonces el Señor dice, necesitamos el espíritu de adopción en esta relación. Dios quiere que nunca te des cuenta que no haya distinción entre tú y Jesucristo. Porque mira lo que dice más abajo. Y si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Aleluya. Coherederos con Cristo Jesús. Y gracias a Dios, Jesús no es un envidioso como muchos. Nada más vino a quitarme mi herencia. No, Jesús dijo, pues qué padre que tengo más hermanos. Pues qué padre que estas personas pueden venir y tener los beneficios que yo tengo, porque el poder de Dios es ilimitado y alcanza para más. De hecho, Jesús quisiera que hubiera la mayor cantidad de hijos de Dios. Jesús viene y dice, Dios dice, oye Jesús, quiero adoptar a todas estas personas. ¿Qué piensas? No, pues está padrísimo. Les voy a dar tu herencia. Está bien, yo se las comparto. Pero solamente a estos, Señor. Allá hay más personas. Quiero que más sean mis hijos, sean mis hermanos. ¿Sí me doy a entender con esto? Oh, Dios, mi hermano, no es nada de lo que tú has conocido. Dios te ama y quiere hacerte su hijo. Jesús, tu hermano más grande, quiere que sea su hermano y compartirte todo lo que tiene. Oh, ¿cuántos egoístas hay aquí? ¿Cuántas personas se pelean por la herencia? ¿Has conocido algún remoto caso de esos que uno conoce pues muy lejos, no? Se pelearon los tíos porque querían el terreno que daba a la salida, porque querían la casa de al lado. ¿Sí lo han escuchado eso? Jesús no es así. Él dice que está chambeando en el cielo para que todos tengamos una morada celestial. ¿Soy claro con este punto? ¿Y no quiere ser su hijo? ¿Y no quiere ser su hermano? Hay quien no quiere. Entonces aquí vemos 3 puntos. El 1, somos hijos por espíritu de adopción. 2, recibimos la herencia de Dios y somos coherederos con Cristo. Y número 3, que es el primer versículo que leímos, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estás guiado por el Espíritu de Dios? ¿O por tus deseos? ¿O por tu egoísmo? ¿O por tu carne? ¿O por tu voluntad? ¿O por lo que te gusta hacer? Porque si no, entonces no puedes ser hijo de Dios. Y no lo digo yo, ¿verdad? Lo acabamos de leer, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Yo sí quiero, mi hermano. Mira,
Muchos hijos se pelearon mucho tiempo por el amor de su mamá y de su papá. Mi hermano, tienes un amor más perfecto, el de Dios. Dios nunca te va a poner a comparar si eres el más listo de la familia. Dios nunca te va a poner a ver si eres el más inteligente, si eres la más guapa o el más guapo. Él te ama, ¿cuál? Y así, sí me doy a entender. ¡Qué maravilla! ¿Sí o no? De nuestro Dios. Él los ama, dice, por eso quiero que sean mis hijos, porque los amo, porque quiero que sean de mi familia. Nunca tienes que pelearte por la aceptación de Dios, porque si estás en Jesucristo eres acepto a Dios. ¿Sabes ese concepto? Si estás en Jesucristo, eres justo. Si estás en Jesucristo, eres perfecto. Si estás en Jesucristo, eres santo. Si estás en Jesucristo, puedes venir a Dios y pedirle las cosas de acuerdo a su voluntad y todo te lo va a dar. Incluso dice el Salmo que Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Si eres su hijo. La parte de si estás en Cristo es todo un mensaje más que vamos a hablar más adelante. ¿Estamos claros? Vamos a leer sobre la misma idea de la adopción, porque esto es algo importante. En Romanos 9, 25, hablando sobre nosotros. ¿Se acuerdan que leímos Oseas hace como 2 meses? Ni se acuerdan. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los no judíos no teníamos posibilidad de ser hijos de Dios, ¿se acuerdan? Pero Dios en su sabiduría, cuando llamó a Abraham, le dijo, tu fe en mi nombre te es tomado por justicia y en ti van a ser benditas todas las personas que crean en mí de la forma en la que tú creíste en mí. ¿Soy claro con eso? Entonces, Oseas es un libro que cita el apóstol Pablo aquí en Romanos y le dice, hey, acuérdense que dijo el Señor en Oseas, que a todos los que éramos gentiles, a todos los que no éramos judíos, que no éramos su pueblo, que no éramos amados, Él nos iba a hacer amados, su pueblo y sus hijos. ¿Estamos claros? Ahí mismo Gálatas 4. Pero cuando vino Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Volvemos a hacer énfasis, adoptados por Dios, por la obra de Jesucristo. Dios decidió que si tú creías en Jesucristo como tu Señor, podías recibir la adopción, el espíritu de adopción y ser adoptado por Dios. Así que si fuiste hijo deseado, no deseado, adoptado, rechazado, todos somos hijos adoptados de nuestro Padre Celestial. Amén. Y si es así, decía Romanos, en nuestros corazones tenemos ese sentimiento de poderle decir a Dios, Abba Padre. Papito, ¿sí me doy a entender? Último versículo de este punto, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En el amado. Un espíritu puede venir y salir de una persona, ¿sí? ¿Mande? Si son espíritus inmundos. Es que la gente piensa que si tú eres hijo de Dios una vez, eres hijo de Dios para siempre porque ya te hizo su hijo. Pero leímos varios versículos en donde dice que somos hijos por el espíritu de adopción. Si el espíritu de adopción se va de nuestras vidas porque dejamos de obedecer a Jesucristo, porque dejamos de creer en Él, ¿seguimos siendo sus hijos? ¿Una persona puede perder sus derechos? Se puede. Si no, no los meterían a la cárcel. ¿La gente puede perder su derecho a la libertad? ¿Haciendo qué? ¿Mande? Delinquiendo. El Señor le dice a eso, hijo de desobediencia. Vamos a leer. Ay, ¿cómo andan de ánimos? ¿Estamos al 100? Porque me falta. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Tú puedes leer todo lo que quieras de la palabra de Dios, pero mira el énfasis que hoy quiero hacer. Dice la palabra que nosotros no. Dice la palabra que los efesios, a los que Pablo les escribió esta carta, en otro tiempo eran hijos de desobediencia, porque tenían el espíritu el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿sí o no? El príncipe de la potestad del aire. ¿Soy claro con esto? Le dice, antes ustedes eran hijos del diablo, hijos de desobediencia. Porque ¿quién operaba en sus vidas? El espíritu del mundo. Pero ahora ¿quién opera en nuestras vidas? El espíritu de Dios. Si es que es así. ¿Se acuerdan que uno puede decir que el Dios opera en nosotros, pero Dios está en otro lado? Uno puede decir que es rico, pero enséñame la cuenta del banco. Si no tiene 12 ceros, no eres rico. ¿Sí o no? Sí, uno puede decir lo que quiera, pero Dios dice, si yo opero en sus vidas, son mis hijos. Si el espíritu del mundo opera en sus vidas, ¿quién es su padre? El enemigo, sí me voy a entender. ¿Y qué le va a pasar a esos hijos de desobediencia? Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Amén. Repito. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría. Cosas, ¿qué dice? Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Quiénes? Los colosenses. ¿Sí o no? Porque le dice claramente, hagan morir en sus vidas lo terrenal. Nada de fornicación, nada de impurezas, nada de malos deseos, de pasiones desordenadas, nada de avaricia. Porque los que viven así experimentan la ira de Dios. Esas cosas ustedes antes las hacían, pero ya no. Pero les repito, yo no puedo decir que ustedes ya no, y esto lo dice el apóstol Pablo a los colosenses. Tú eres el que puede decir, yo ya no hago eso. Yo ya no soy esta persona. Yo ya no soy un hijo de desobediencia, soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de la mentira, ya no soy esclavo del pecado, soy un hijo de Dios. ¿Soy claro con esto, mis hermanos? Último punto del día de hoy en la mañana, antes de que te vayas a desayunar. Vámonos a Romanos 9:6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según que la promesa, que son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice, no todos los israelitas, no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Ese es el punto de hoy, ¿sí o no? Sino que, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los de la promesa. Y aquí hace una mención que será importante otro día profundizar. Dice, Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, pero le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué en Isaac y en Ismael no? Bueno, Ismael fue el producto de la incredulidad de Abraham. Abraham le dijo, Dios le dijo a Abraham, a través de Sara te voy a dar un hijo. Pero mi esposa ya no, mira, yo estoy ya bien viejito, mi esposa es estéril, ¿cómo crees? No creo que sea a través de Sara, mejor le voy a decir a otra persona. Y con esta persona tuvo a Ismael. Ese hijo es un hijo de la incredulidad, de la desobediencia de Abraham, ¿sí o no? Por eso le dice no, y por eso hace énfasis, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No que Dios no quisiera a Ismael, de hecho lo bendijo, ¿sí o no? Pero era un simbolismo de la fe en Dios. Entonces le dijo Dios a Abraham, te voy a llamar descendencia en Isaac, en el hijo de la promesa, en el hijo de la fe, en el hijo de la obediencia, no en el de la desobediencia. Y nosotros somos hijos de Abraham, y aquí dice Pablo, de nuestro padre Isaac,
Pero no se refiere a que sea su padre Isaac porque es judío, sino porque el simbolismo que tiene Isaac es el hijo de la fe. ¿Sí me doy a entender con esto? Entonces dice, nosotros somos hijos de nuestro padre Isaac. ¿A qué se refiere? Al hijo de la justicia por la fe. Porque Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Y por eso es que nosotros somos salvos cuando creemos en Jesucristo. ¿Se acuerdan que el viernes hicimos la cena del Señor? El nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? Que a través de la sangre de Jesucristo somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre. ¿Sí o no? Entonces somos hijos de Abraham en sentido simbólico, porque somos hijos de la fe. Nuestro padre es Isaac, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. El pacto que hizo es uno, el nuevo pacto es con Jesucristo, su Hijo unigénito. ¿Estamos claros? En la tarde continuamos. Vamos a ponernos en pie.